eres triunfador, que Dios sana y restaura, que tu vida cambiará, que Él transforma la familia, que Él nos brinda libertad, la libertad. Encontré libertad en Cristo. Encontré la libertad. Hechos capítulo 6. Iniciando con que en esos días la naciente iglesia, la iglesia primitiva, se le dio una situación, y es que ella estaba creciendo muchísimo. Amén. Y cuando la iglesia crece, cuando hay tal avivamiento, de seguro se van a levantar ciertas situaciones que hay que hacerle frente. Pero no con las fuerzas del ser humano, no, con las fuerzas que da el Espíritu Santo de Dios. En esos días la situación que se dio, un poquito compleja, es que había quejas de que los apóstoles, en este caso, tenían que tomar una decisión porque los griegos estaban quejando de que sus mujeres viudas estaban siendo desatendidas, como que de alguna manera las viudas de los hebreos tenían cierto privilegio y como que las viudas griegas, pues había una situación ahí en donde ellas estaban siendo descuidadas. Lo que está pasando en el momento. Entonces los apóstoles tienen que enfrentar esta situación que si continuaba podía causar división. Entonces una iglesia que está creciendo, que hay un gran avivamiento, que las vidas están conociendo a Jesús, hay que tomar una decisión. De inmediato los apóstoles no pierden tiempo y reúnen a la iglesia. Ellos no eligen personas para que se encarguen de eso, sino que encargan al pueblo, a la iglesia. Dice, escojan varones que estén llenos de sabiduría y del Espíritu Santo para que entonces se encarguen de ese trabajo, de la distribución diaria, de atender a las mesas, porque nosotros estamos a cargo de la palabra y de la oración. Pareció bien la idea a todos los hermanos y de inmediato toman la decisión y se hace lo que hay que hacer. Dice, verso 5, ahí estamos. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la bendición de tenerla con nosotros y de que tu Espíritu Santo nos acompañe para extraer la gloriosa enseñanza que tú el día de hoy no quieres dar. Oh Señor, que no sea yo hablando, sino tú a través de mí, hablándome a mí primero porque lo necesito, luego a tu pueblo, Señor, porque de alguna manera ellos también necesitan de ti y tú en esta tarde has de darle. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos estos favores. Amén y amén. Bien, iniciamos aquí con Hechos 6, en donde la iglesia está creciendo, hay una gran bendición y en medio de esa bendición, del crecimiento, de la multiplicación, se genera ya lo que hemos visto, una queja entre los hermanos, porque no eran de fuera, eran de la iglesia los hermanos. Pero ¿qué pasa? Estas personas, en términos de lo que se estaba dando ahí, de que hay una queja, todas son viudas, en este caso las hermanas que estaban recibiendo esta distribución entre viudas hebreas y viudas de las griegas. Entonces la queja que se da es que está bien, que hay una preferencia. Entonces eso había que resolverlo, eso no podía distraer el trabajo central que el Espíritu Santo de Dios estaba haciendo, salvando las vidas. El último verso que leímos, que nos llama tanto la atención, dice que hasta los sacerdotes obedecían a la fe. Miren si era impactante lo que estaba pasando en la iglesia primitiva. Gloria al Señor, creciendo, avivamiento, salvación, sanidades. Entre los hermanos que fueron escogidos, ya hemos leído, eran 7 diáconos. Hay uno que el escritor Lucas tiene el cuidado de mencionar una característica específica cuando inicia diciendo, ahí mismo en el verso 5,
y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahí seguí diciendo a Felipe, a Prócono, a Nicanor, Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. No es que los demás hermanos de repente no tenían esa característica de que tenían sabiduría, que estaban llenos de fe, que tenían al Espíritu Santo. No. Pero por alguna razón Lucas destaca estas características que he mencionado en Esteban. Este hombre, por alguna razón, algo Dios quería destacar de él. Y en el caso de Esteban, que es la persona que vamos a estar viendo el día de hoy, en este tiempo que tenemos, dice que no hay mucha información sobre él más que la que ofrece el libro de los Hechos. Este hombre creyente, perteneciente a la iglesia primitiva, un hombre que ya hemos visto las características que tenía, varón lleno de fe, de sabiduría y del Espíritu Santo. Cuando se da esa necesidad, él es uno de los que ha sido escogido. Bendito sea el Señor. Esta característica como que de repente impactan. Vivió en el año 36 después de Cristo. Se asume que tenía unos 36 años cuando llega este momento cumbre de la iglesia primitiva. Y su nombre deriva de la palabra griega Estéfanos, que significa coronado y victorioso. Subraya ese significado del nombre de Esteban. Coronado y victorioso. Gloria al Señor. Entonces, aunque no tenemos mucha información sobre él, excepto la que está brindando aquí el libro de los Hechos, este hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, llega un momento en donde lo que se ha dicho de él en el capítulo 6, esas características que se observaron a la hora de enfrentar la necesidad. De hecho, no nos vamos a enfocar en ese suceso del debate que había y de la queja, no. Estamos extrayendo de ese suceso a Esteban, que es el hombre que vamos a estar viendo y que tú y yo de seguro nos vamos a identificar enormemente con él. Verso 8, ahora vamos a estar viendo bajo el tema por causa de Cristo. El verso 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Por alguna razón, este hombre que ha sido escogido, no para que fuera dirigente ahí en la sinagoga, en el templo de la iglesia primitiva, un anciano, no sé, una posición quizás de cierta relevancia, como se considera, sino que él fue escogido para servir a las mesas. Alguien puede decir, bueno, esa tarea como que no se ve tan importante. Pero es que en el Señor todo lo que tú haces para Él, aunque el hombre lo vea de manera distinta, Dios lo ve con ojos de que es un servidor para Él. Así que no te quejes de lo que tú estás haciendo hoy en el reino, porque eso tiene un valor delante de Dios. ¿Qué es lo que tú necesitas? Sin importar la labor que estés realizando, estar lleno de sabiduría, lleno de fe y del Espíritu Santo. Lo que tenía Esteban. Ese hombre que está rebosado de la presencia de Dios. Miren lo que pasa, el verso 8. Y Esteban estaba lleno de gracia, de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Sigo con el 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Este hombre tenía algo encima que aunque le querían hacer oposición, por más que ellos querían los opositores avergonzarlo, no podían. El Espíritu de Dios sobre Esteban le hacía frente y le refutaba todo lo que le decían. No resistían, dice aquí la palabra. Pero ellos se le ingeniaron a ver qué más podían hacer, porque este hombre nos está molestando. ¿Tú te has dispuesto a hacer la obra del Señor? ¿Cuántos se han dispuesto? Aquí hay corazones, yo sé que hay corazones dispuestos. Si estás haciendo la obra del Señor, habrá gente que te va a querer quitar del medio. ¿Y cuál es el problema? Que tú tienes el Espíritu Santo de Dios contigo y que tu corazón está dispuesto a servirle al Señor. Ese es el problema, el que tenía Esteban. Bendito sea Dios. No podían resistir a la sabiduría y no la aguantaban, le rechinaba en los oídos cuando ese hombre hablaba, le molestaba y no tenían argumento para enfrentarlo. No podían resistir. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Sobornar a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés. Escuchen la lista
de la acusación que le iban a hacer a Esteban, que estaba hablando palabras blasfemas contra Moisés, contra Dios, contra el templo y contra la ley. Casi nada. Se está hablando de qué? Es el pueblo de Dios. Se está hablando de un hombre que está lleno del Espíritu Santo y hay que buscar la forma de quitarlo de en medio. ¿Y cuál es la acusación que vamos a hacer? Bueno, como le iban a sobornar a unos malhechores, hay que llamarles por su nombre, pagarle para que hablaran con una persona, se ponía como testigo de que él escuchó y de que él vio, había que creerle. Y fue a varios. Sobornaron a unos malhechores para que dijeran, porque tenía que haber una acusación fuerte, que este hombre había blasfemado no contra cualquier cosa o no contra cualquier persona, contra Moisés, contra Dios, el templo y la ley. Todo lo que tiene que ver con la vida espiritual de Israel, sabiendo lo celoso que es el pueblo de Dios con todas estas cosas naturalmente. Vamos un poco rapidito, vamos a avanzar al verso 15. Entonces, antes de ese verso, claro está, después de que lo han sobornado, lo llevan al Concilio Supremo. Antes de leer el verso 15, déjenme hacerle para enlazar este pequeño recuento. Sobornan a las personas, lo acusan, lo llevan al Concilio Supremo. El Sanedrín, las máximas autoridades del pueblo a nivel religioso. No a cualquiera lo llevaban al Sanedrín, al concilio. Tenía que ser una acusación muy fuerte para que este hombre o la persona que fuera tuviera que enfrentar al Concilio Supremo. Y cuando está siendo acusado y los malhechores están hablando y todo lo que están expresando en su contra siendo mentira, porque es que han sobornado a estas personas. Verso 14, voy a leer antes del 15. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. O sea, Moisés que es tan venerado. La ley de Moisés y todos los escritos que ya habían quedado a través de Moisés, de parte de Dios, a través de él. Dice el verso 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron un rostro como el rostro de un ángel. El rostro de Esteban, el hombre que está lleno de sabiduría, de poder, de fe y del Espíritu Santo. Cuando le están acusando y los malhechores, sus opositores están frente a él. Ante la acusación que le está haciendo, Esteban ¿con quién estoy? No, Esteban estaba solo. Él era el acusado ante el Sanedrín, el Consejo Supremo, el Concilio Supremo de Israel. Pero sucede algo que esto nos recuerda a Moisés cuando bajó del monte. El resplandor que había en el rostro de este hombre los hacía ver a todos los presentes. Veían a Esteban como que estaban viendo un ángel. Le resplandecía su rostro. ¿Y qué pasaba en ese momento? Un hombre que está lleno de Dios, que está entre la espada y la pared porque está siendo acusado gravemente, porque ya con esas acusaciones naturalmente era digno de muerte. El respaldo de Dios no lo dejó, estaba con él, porque le brilló el rostro en ese momento. Y dice que todos vieron en él el rostro de un ángel. Le brillaba literalmente el rostro a Esteban. El que ha estado con Dios se le va a notar. Se le va a ver en la cara que ha estado con Dios. Esteban, la característica de este hombre de Dios, lleno de fe, de poder, de sabiduría y del Espíritu Santo. Era notorio en él quién habitaba en él. En uno de sus peores momentos, de hecho el peor, porque hasta ahí queda, conocemos la historia. Pero estamos extrayendo algunas enseñanzas con las cuales tú y yo necesariamente, como hijos de Dios y que estamos llenos del Espíritu Santo, ¿cuántos creen que eso es así? Dice la palabra que el día que tú y yo creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Está en ti, somos su templo, también dice la palabra en otro lugar. Y todo aquel que ha creído en Jesús, el Espíritu Santo que habita en él, lo capacita para obedecer a Cristo y para mostrarlo en donde quiera que esté. Aquí Esteban está ante el Sanedrín siendo acusado falsamente y de delitos muy graves. Pero bien, continuamos. En este momento está la acusación.
Y llegamos ahí al capítulo 7 del libro de los Hechos. Es toda una narrativa muy extensa, pero solo hemos traído algunos versos, porque todo lo que vemos ahí, que es muy extenso, pero es glorioso. Cuando él está ante el Sanedrín, en el capítulo 7 ya, el verso 1, el sumo sacerdote dice: ¿es esto así? Entendemos que era Caifás, el mismo que entrevistó a Jesús ante la acusación, cuando lo llevaron y que ya Jesús estaba presto para ir a la cruz. Entendemos que era Caifás. Era un tiempo no muy lejano de ahí. No hay detalles sobre el espacio del tiempo entre la crucifixión de Cristo y este suceso, pero sí sabemos que fue cercano. El sumo sacerdote le dice: ¿es esto así? A Esteban, o sea, tiene el acusado enfrente. Oye, estos acusadores están diciendo que tú has hecho esto, esto y esto. ¿Es eso así? Y Esteban abre su boca. Verso 2. Y él le dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Esteban se va ya a la antigüedad, a Abraham, y comienza todo un recuento. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Después de ahí comienza Esteban a hacer toda la narrativa desde ese momento que el Señor llama a Abraham, y luego cuando Abraham más adelante muere su padre en Harán, sigue más adelante, ya cuando llega el momento de que tiene Isaac, se le da el pacto de la circuncisión. Esteban está hablando de todo eso. Y sigue la narrativa, y luego Isaac entonces tiene a Jacob a los patriarcas, sus 12 hijos. El pacto de la circuncisión siguió con ellos. Luego los patriarcas, por envidia, toman a su hermano José, lo venden, se va esclavo a Egipto. En Egipto haya gracia, porque la gracia del Señor ya estaba con él, pero haya gracia ante Potifar y entre las autoridades de allá. Luego es colocado en un lugar de eminencia. Estando ahí, el Señor lo ha llevado para luego sustentar a su pueblo, porque iba a venir una gran hambruna. Se da todo el suceso de que José alimenta a Egipto, alimenta a su pueblo. Pasan muchos años y se levanta un faraón que no sabía todo lo que había hecho José, y comienza a oprimir al pueblo, comienza a masacrarlo. Luego de ahí nace un bebé llamado Moisés, el cual Dios escoge para liberar a su pueblo después de 400 años. Y sigue Esteban, es Esteban que está haciendo toda esa narrativa. Luego de ahí, con mano poderosa, con brazo extendido, el Señor los saca de Egipto bajo portentos, milagros y prodigios. Luego siguen toda la trayectoria del desierto, donde atraviesan el Mar Rojo, son introducidos a la tierra prometida por Josué. Allá Josué, después de tomar todo lo que es la posesión que Dios le permitió hasta ese momento, se establece y se sigue llevando lo que es el tabernáculo que ya el Señor le había dado a través de Moisés. Ese tabernáculo que en tiempos de David se le da curso, representando la misma presencia de Dios en ese tabernáculo hecho por manos de hombre, en donde estaba el arca del pacto entre Dios y su pueblo. Ese tabernáculo desde Moisés llega entonces en tiempos de David. Y aquí es donde vamos a estar leyendo el verso 44, si es posible. Toda esta narrativa la está haciendo Esteban ante el Sanedrín y todos los acusadores. Desde Abraham, él llega al momento en donde se habla del tabernáculo, porque una de las acusaciones que le hacían falsas a Esteban era que él estaba blasfemando en contra de Dios, de Moisés, del tabernáculo, es decir, del templo y de la ley. Vamos a estar en el verso 44, si es posible. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué, tomando posesión de la tierra de los gentiles, los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Y aquí entonces entra David a escena. Esta es narrativa de Esteban, es Esteban que está hablando, haciendo el recuento de todo desde allá atrás, desde Abraham. Halló gracia. ¿Quién? David, el que la ha mencionado. Halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob.
Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta 49, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Verso 50. No hizo mi mano todas estas cosas, duros de cerviz. Ahí se detiene Esteban con toda esa narrativa que está, ustedes lo pueden encontrar desde el verso 1 hasta el 60, que no lo hemos leído todo porque es muy extenso, de Hechos 7. Y llega aquí el reproche directo que él le está haciendo. Todo ese recuento desde allá atrás. En pocas palabras, Esteban está diciendo: esta acusación que ustedes me están haciendo, que dicho sea de paso, él no se está defendiendo él comienza a hablar de la voluntad de Jehová desde cuando Abraham. Él no dice: no, yo soy inocente. ¿Quién puede decir que yo expresé tales palabras? No, eso es una acusación falsa. En ningún momento, cuando le pregunta el sumo sacerdote, ustedes escucharon ahorita, ¿es esto así? ¿Es eso cierto? Él comienza a hablarle la palabra y los remonta ya a la antigüedad. Y de manera magistral, Esteban hace un recuento que este hombre se le notaba que comía palabra. No en balde estaba sobre él toda esa sabiduría y todo ese poder. Le salía por los poros y por eso no lo soportaban. Había que quitarlo de en medio. Y volvemos a lo que decíamos ahorita. Bien, tú estás comiendo palabra, tú te estás alimentando en la presencia del Señor, en intimidad con tu papá, en oración, en búsqueda de la presencia y todo eso que hace un hijo de Dios agradecido y que sabe que a Dios le debe todo. Tú vas a encontrar oposición, tú vas a encontrar gente que te va a señalar y tú te vas a preguntar: ¿pero qué es lo que he hecho? ¿Qué sirves a Cristo con todo tu corazón? ¿Qué le has entregado tu vida al Señor? ¿Que el Espíritu Santo de Dios está contigo? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Aquí el hombre lleno de fe, de poder, de sabiduría del Espíritu Santo está siendo fuerte, pero lo amerita. Y no se está defendiendo, no porque yo, no porque usted, nada de eso. Hablando la palabra, lo que él sabía y de lo que estaba lleno. Y eso le da la autoridad. ¿Delante de quién era que él estaba? El Sanedrín, el concilio supremo de Israel, donde todo el que estaba delante de ese concilio tenía que saber cómo se paraba y cómo hablaba. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Verso 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Miren, justo con J mayúscula. ¿De quién se está hablando ahí? Del justo, de Jesucristo. Porque Esteban no estaba pensando en defenderse él. La acusación que estaba pesando sobre él era de muerte. ¿Qué le importaba a él eso? Hablando la palabra, lo que llevaba dentro. Y esa palabra le daba autoridad para hablarle de la manera en que le estaba hablando. Oh, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Todo lo que ustedes me están acusando es por hablar del justo, por predicar del justo, por poner en acción el poder que el justo ha depositado sobre mí. Y ustedes también lo mataron. No solo mataron a todos aquellos, los padres, los antecesores de esa gente que estaba ahí del Sanedrín y de todo el pueblo judío. Ellos mataban a los profetas, le daban muerte, le aserraban, lo perseguían. Y no solamente a los que anunciaban la venida del justo, al justo también lo mataron. Ustedes ahora, la descendencia de esos asesinos, ustedes mataron al justo. Y de ese que yo he estado predicando, hablando y actuando bajo su poder. Bendito sea el Señor. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Verso 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo,
puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Dáselo fuerte porque es para Cristo. ¡Aleluya! Si tú como Esteban, lleno de la palabra, del Espíritu Santo, de poder, de sabiduría, estás pasando quizás naturalmente, como Esteban, no te va a tocar el martirio. De hecho, el primer mártir que conocemos en la palabra ahí en la iglesia primitiva. Pero por causa de Cristo, como hemos titulado esta palabra, te va a tocar vivir cosas por causa de Él. No es que quizás literalmente como lo estaban haciendo en ese momento, acusaciones te llevan ante la justicia y están en contra de ti y te están señalando y te están vituperando. No necesariamente como Esteban estaba en este momento, tú lo estarás viviendo, pero de otras maneras tú vas a padecer por causa de Cristo. Cuando tú en tu trabajo se te ofrece hablar una mentira y tú, sin importar las consecuencias, tú hablas la verdad, tú estás padeciendo por causa de Cristo. Cuando todo el mundo está siendo deshonesto, mentiroso y todas esas cosas que la carne opera allá afuera y que se supone que aquí adentro no, y tú te niegas a eso, tú estás padeciendo por causa de Cristo. Porque todo el mundo te va a ver raro y te van a acusar y te van a señalar. Ay, de que cristiano, mira, dándosele el santico, la santita y todas esas cosas. Tu familia, entre tu familia posiblemente, después que aceptaste al Señor, ¿cómo te ven? ¿Qué dicen de ti? ¿Qué es lo que opinan por tú haber decidido seguir a Cristo? Padecer por causa de Cristo. Propuestas por ahí, negocios turbios, situaciones. Y tú te niegas y tú sabes que te vas a sacar, que te vas a ganar un buen dinero si tú accedes a esa propuesta. Pero tú sabes que a tu Señor eso no le agrada. Te niegas, no recibes los beneficios que te están ofreciendo. Eso es padecer por causa de Cristo. Cuando alguien te está acusando, está diciendo cosas en tu contra y tú tienes ahí mismo la palabra para defenderte y tú decides guardar silencio y dejas que sea el Señor que te defienda. No, sí o sí, más bien estás padeciendo por causa de Cristo. Pero en esos momentos el Señor te va a brindar la oportunidad de ver el rostro de tu Señor. Esteban, en medio de tal acusación, el cielo le fue abierto y vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. ¡Qué mejor que eso! Me imagino que habrá dicho, tenían que haberme acusado antes para yo contemplar esta gloria que estoy mirando ahora. El Señor no te va a dejar solo. En el momento en que seas vituperado, adversado, señalado y todas esas cosas que hemos mencionado que tenemos que padecer por causa de Cristo, no te va a dejar solo. Verso 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y dijo, no solamente lo vio, él tuvo que expresarlo: he aquí veo los cielos abiertos. El Sanedrín y todo el mundo está escuchando eso. Y lo está viendo a él, que él está viendo esta contemplación que Dios le está permitiendo. He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, ahí es donde yo de repente digo, wow, se quedaron pasmados. ¿Qué es lo que este hombre está viendo? Porque no solamente es el hecho de que este hombre no ha narrado la escritura desde allá atrás hasta acá. Oigan, este no es cualquier hombre. Cuidado si eso es un invento, lo que le están acusando. Esa blasfemia que él supuestamente ha dicho. Es que un hombre como este, ya le hemos visto la cara que le brilla. O sea, este hombre tiene algo. Eso debió haber sucedido. Ustedes lo piensan como yo. Eso debió haber pasado. Pero no. Entonces ellos, dando grandes voces, verso 57, se taparon los oídos y arremetieron a
una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Dale ese aplauso fuerte a Jesús, porque es para Él. Cuando leemos esta narrativa, todo se ve: oh, wow, qué impactante haber estado ahí y contemplar todo lo que sucedió. Yo trato, por momentos viajo, mi mente se va lejos allá y trato de graficar y ver todo lo que sucedió ahí. Esteban, un hombre lleno de fe, de poder, de sabiduría y del Espíritu Santo, en sus últimas palabras, porque estas son las últimas palabras de Esteban, lo apedreaban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Esa expresión no se le hace familiar. ¿Quién sabe quién había pronunciado antes esas palabras? Dale aplauso a Jesús. Este hombre hasta su muerte, digno representante de a quien él le había entregado su vida, viviendo a Cristo hasta el final. Recibe mi espíritu. Y un dato más, que ustedes ya lo vieron también. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Comienza a sonarte eso. Clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Quién dijo algo similar en sus últimos momentos? ¿Se lo vas a dar, sí o no? ¡Aleluya! Es que si tú eres cristiano, seguidor de Jesucristo, hasta el final de tus días te vas a parecer a Él. Y vas a hacer una buena representación suya hasta la muerte. Ahora sí, Alejandro, vamos a ver una cita que te estuve pasando y vamos a estarla leyendo, porque vienen a hacer énfasis en lo que hemos visto hasta el momento y casi estamos concluyendo. En Mateo 5:10, el Señor ya había pronunciado las siguientes palabras: Esteban hasta el final, seguidor de Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, de fe, de sabiduría, y hasta el final, hasta su último aliento lo supo representar. Bienaventurados, dijo Jesús, los que padecen persecución por causa de la justicia, por hacer lo correcto. En otras palabras, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A dónde ustedes creen que fue Esteban directo desde esa lapidación? Al reino de los cielos. Aleluya. Juan 15:18. ¿Qué más dijo el Señor? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Tú estás preocupado porque están hablando de ti, porque te están señalando, porque están diciendo cosas que no son ciertas, porque han levantado falsos contra ti, porque te ven por encima del hombro, porque están opinando muchísimas cosas que tú sabes que no son ciertas. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Aleluya. Y en Lucas 9:23-25, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que va a hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, una. Cada uno de nosotros tenemos una cruz asignada. Tenemos que tomarla el lunes y el viernes, todos los días, cada día. Y sígame, porque todo el que quiera salvar la vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Gálatas 2:20, aquí en palabra del apóstol Pablo, escucha esto: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién es que vive ahora en donde dice que ya tú no vives? Cristo que vive en ti. ¿Cuántos deseos, cuántos anhelos tú tienes?
Y por Cristo tú dices, no, a mi Señor no le agrada, no puedo, no debo. Porque ya no vivo yo, no es tu vida. Acuérdate que te tocó, ya Jesús lo dijo, una cruz. Y en esa cruz no es para que literalmente te desangren como Jesús, pero esa cruz que te ha tocado, ahí tú vas a crucificar. Te vas a crucificar a ti. Tus deseos, tus anhelos, tus pasiones y todas esas cosas que a Dios no le agradan. Porque no es físicamente que ya Jesús se encargó de eso. Físicamente Jesús, Dios hecho hombre, ya murió en la cruz. A ti no te toca. Pero como eres seguidor de Jesucristo, sí te toca una cruz a nivel espiritual. Dale el aplauso al Señor. Y en esa cruz, ahí vas a llevar cada día tus pasiones, que te encanta, pero sabe que al Señor no, a la cruz de Cristo. Coge el martillo y clávala ahí. Tus deseos, tus anhelos, todo eso que te agrada y que te encanta, te fascina, pero por amor a Cristo, coge el martillo. Que esa cruz es tuya, yo tengo la mía también. ¿Cuántos tienen una cruz? Aleluya, dale fuerte el aplauso al Señor por ese regalo que te ha sido concedido. Una cruz, porque todo el que lo sigue a Él de igual manera. Estamos ya concluyendo. Puesto de pie, mis amados, estas citas se las leo ya. 2 Corintios 4, 7 y 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados. Habrá momentos en donde te sientes totalmente derribado, pero destruido no estás. Dale ese aplauso al Señor. Destruido no estás, no estás acabado. Todavía Cristo está contigo. Todavía Él no te ha dejado. Aleluya. El mismo apóstol en 2 Corintios 4, 17 y 18. Porque esta leve, te la sabes, hasta conmigo lo puedes decir. Porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven pasan, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si tú estás padeciendo, es porque lo que tiene valor no es todo lo que tú estás viendo. Dinero, posición, fama, renombre. Eso perece, me dice la palabra. Tus ojos tú has decidido ponerlo en donde lo puso Esteban aquel día que lo apedreaban en medio de su lamento. Él miraba a Cristo. Pedradas contra él. Él miraba a Cristo. Tus ojos, al igual que Esteban, puesto en el Señor. Y como esto es espiritual, literalmente no, aunque Él es Dios, es soberano y se puede hacer, se te puede aparecer de manera literal, física. Él hace lo que Él quiere. Pero como esto es espiritual, lo que no se ve, tus ojos están puestos en eso que no se ve, que es eterno. Porque lo que se ve, dice la palabra, es temporal. Y me quedan dos citas, mi hermano, y con esto vamos a terminar. Pero es que no puedo dejar de leérsela porque esto es demasiada bendición. Así dijo Pedro en 1 Pedro 4, 12 al 16. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. ¿Tú estás sorprendido por la prueba que estás viviendo? ¿Dónde está tu Biblia? No se sorprendan. Estos miles de años que fue escrito, y todas las generaciones que han pasado entre estos 2000 y tantos años, hijos de Dios, creyentes, han leído esto. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ay, Señor, esta enfermedad, esta crisis, esta situación con mi matrimonio, con mis hijos, con mis parientes, en el trabajo. ¿Que tú estás sorprendido? Repito, ¿dónde está tu Biblia? Porque hace miles de años que ya lo dice. Tú la estás leyendo, tú te sabes eso. Aquí el apóstol, Dios a través del apóstol te da la alternativa. Tú no te puedes estar sorprendiendo por eso que tú estás viviendo, por esa prueba de fuego. No, verso 13 del capítulo 4 de 1 Pedro. Si no, oye lo que tú vas a hacer. Ay, ¿por qué se me olvida esto? A mí primero, Melina. Si no, gozaos,
por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Verso 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois qué cosa? Leanlo ustedes. ¿Qué es lo que tú eres cuando eres vituperado? ¿Dónde que está escrito eso? En un diccionario, en un libro de historia por ahí. Dale el aplauso al Señor. Eso está en la Biblia. Eres bienaventurado si estás sufriendo, si estás padeciendo. Primero, el Señor nos manda a que hagamos cierta revisión, porque pues hay padecimiento que por nosotros está metiendo en lo que no debemos, y pues usted está haciendo lo que no debe. Disciplina de Jehová, sabemos. Pero cuando usted ha hecho la revisión y no es disciplina de Jehová, usted sabe que usted está tratando y batallando y caminando conforme al Señor le ha dictado. Si no es disciplina, como quiera, aunque sea la disciplina, es bienaventurado. Porque si tú no eres hijo, el Señor ni te mira. Porque qué papá que sale con una correa, darle una pela a un muchacho ajeno. Dale ese aplauso al Señor. Por favor, dale ese aplauso al Señor. Si el Señor te está disciplinando, es porque tú eres su hijo. Dáselo más fuerte todavía. Porque usted disciplina a su muchacho. Al ajeno ni le ponga la mano. Si usted es amigo y tiene confianza con la persona, mire, el niño está como que yo, usted le da un consejo, pero de ahí, mire, de ahí, déjele esa pela al papá, que se la dé el papá, que él es su papá. Si Dios te está disciplinando, es que Él es tu papá. Tú eres su hijo. Y si no es disciplina, hemos dicho, entonces tú dices: Señor, revisé todo y estoy tratando de andar derecho. Esto que yo estoy viviendo. Ah, bueno. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Por qué es que tú estás padeciendo y teniendo adversidad? Porque el Espíritu Santo está arriba de ti. Dáselo ahora más fuerte al Señor. Es que el Espíritu Santo está contigo. Esto lo dice mi Biblia y yo sé que la tuya también. Y los muchachos se van a gozar porque el viernes compartíamos esto y éramos grandemente edificados en el ensayo. Filipenses 1:29. Ay, Dios mío, cuán edificada. Señor, ayúdame a recordar, a repetirla, a memorizarla, a escribirla para tenerlo pendiente. Escucha lo que dice aquí. Por eso se lo mencioné, muchachos, estábamos trabajando en esto. Lo tenía fresquecito en la cabeza. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creas en Él, sino que también tienes ese enorme privilegio. Eso que se ha dicho ahí es un privilegio. Tienes el privilegio de creer en Él, también de padecer por Él. ¿Y por qué nos sorprendemos? Ahí se le está planteando como que es un honor. Esteban, ¿qué fue lo que vio en sus últimos momentos? El cielo abierto. ¿Quién ha visto aquí el cielo abierto y el Hijo sentado a la diestra de Dios? Todavía no. Lo vamos a ver, pero todavía no. A ese hombre, mientras le daban pedrada y se desangraba, estaba contemplando a Cristo y yendo directo hacia Él. Dale fuerte el aplauso al Señor. No solamente te ha sido concedido que creas en Jesús, también que padezcas por Él. Alguien dirá que son masoquistas. No, es que la vida que tú vives en el Señor te hace ver propósito en todo. En el padecimiento que tienes ahora, tú sabes que después de eso viene una gloria. Porque después de esa leve, porque es leve la tribulación, también es momentánea. Va a pesar sobre ti un peso de gloria. ¿Qué dice la palabra? Que será eterno. Dale ese aplauso
aplauso al Señor. Vida es tú, si mi Esteban está en los cielos y se fue con un eterno peso de gloria, demostrando que este hombre exterior se va desgastando. Al final, todo el que está aquí, si Cristo no ha venido dentro de poco tiempo, tú y yo nos vamos a volver gusanos. Oye, qué noticia. Ese es a causa del pecado en el Edén. Pero tu hombre interior, que es el que Dios está capacitando para que viva eternamente, el más importante, el que hay que ponerle ojo, atención a eso, ese se va renovando de día en día. Y la adversidad te recuerda que el Espíritu Santo está sobre ti. Lo leímos. Y que el peso de gloria es más grande. Dale fuerte el aplauso al Señor. ¡Aleluya! Por causa de Cristo. Es a causa de Cristo. De que le entregaste tu vida. De que le perteneces a Él. Y en medio de la adversidad, de lo que estés viviendo, su presencia no te dejará. Estará contigo, como lo prometió, hasta el final de tus días. Él es fiel y cumple. Y dijo: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora que estás viviendo la adversidad, al Señor se le olvidó esa promesa. No, todavía Él está contigo y no te va a dejar ni te va a desamparar.